toca ver un tema muy interesante. Cuando tenía como 12 años le pregunté a mi papá, ¿por qué la Biblia dice que Dios es celoso? Y los celos son malos. Y mi papá me dijo, muy buena pregunta. Siéntese, hermano, por favor. Y me creí muy inteligente, porque había hecho una pregunta a mi papá que no me pudo contestar en ese momento. Hoy nos toca ver el tema de Dios es celoso. Y mientras escudriñamos la Escritura para conocer a un Dios celoso, algo que pude darme cuenta es que cuando tenemos que tratar el tema de que Dios es celoso, Dios no se enfoca en las emociones, porque al final de cuentas Él es Dios y Él no es gobernado por ninguna emoción, no lo sobrepasa la emoción. Y esa característica de Dios es una característica muy especial, porque cuando Dios habla de que es un Dios celoso, se está enfocando a los pueblos. Es un Dios celoso del pueblo, un Dios celoso de familias, un Dios celoso de naciones. Ese es el enfoque. Es un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Entonces, bajo esta perspectiva quisiera introducirme el día de hoy acerca de cómo es que nosotros pensamos las cosas con respecto al carácter de Dios y cómo Él se mueve y cómo Él se manifiesta en nuestras vidas, porque todo lo que hacemos en la vida es determinado por un punto de partida o por los supuestos que creemos desde un punto de vista. Y esto es algo con tendencia en todos. Desde un punto de vista, lo que busquemos va a ser lo que hallemos. Incluso para todos los que leemos las Escrituras. Cuando buscamos consolación, cuando buscamos respuestas, las vas a hallar. Y tenemos una línea que buscamos. Pero en consecuencia, es menester entender que la voluntad de Dios para nosotros como pueblos, como familias, como naciones, está basada en su diseño original, en su proyecto para nuestras vidas, en su plan perfecto. Tiene bases y cimientos, no en nuestras percepciones, sino en su ley perfecta. Génesis capítulo 1, versículo 27, habla de que Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Él nos hizo a su imagen y nos dio un diseño perfecto. Pero si nosotros buscamos en las Escrituras, buscamos en la religión, buscamos en las relaciones, buscamos en las formas, únicamente lo que nosotros queremos encontrar, vamos a perder de vista la meta de las Escrituras para nosotros, y es la revelación de la narrativa completa, la historia completa. No solamente fracciones de ellas. Quiero que abran sus Escrituras, por favor, en Éxodo capítulo 20. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al versículo 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Escuchen la narrativa completa. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Está hablando de la naturaleza. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios es celoso. Este rasgo de carácter está estrechamente relacionado con nosotros como pueblo de Dios. Está estrechamente relacionado con nosotros como la nación heredera de Dios en este tiempo, en esta generación que nos ha tocado vivir. Todo pueblo y nación es el reflejo del Dios al que sirve. Una generación justa, una generación santa es el reflejo de un Dios justo y un Dios santo, del Dios al que sirve. Pero Josué capítulo 24, versículo 19, nos habla y dice precisamente, viendo cómo la generación que salió de Egipto, cómo se comportaba, qué actitudes tenían, qué había muy dentro de su corazón, cuáles eran los resultados, el fruto de lo que ellos estaban sembrando. Josué se atrevió y les dijo, entonces Josué dijo al pueblo en Josué 24, 19, para exhortarlos sobre su rebeldía y su falta de obediencia, no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que la generación que salió de Egipto no llegó a la tierra prometida, sino que fueron sus hijos los que entraron, nosotros podemos darnos cuenta por la narrativa de la historia bíblica que hay generaciones, hermanos, que pierden la bendición de Dios sobre sus vidas. Hay generaciones que han desechado la bendición de Dios sobre sus vidas. ¿Y esta bendición a quién pasa? A la siguiente generación. Proverbios capítulo 30, versículos del 11 al 14 dice, hay generaciones que maldicen a su padre y a su madre no bendicen. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Los psicólogos han estampado nombre para designar a las generaciones contemporáneas. Los nacidos en la posguerra, los baby boomers, la generación X, la generación Y, la generación Z. Y más recientemente la expresión de la generación de los millennials. Pero ninguna de las generaciones que he nombrado se ha distinguido por ser una generación santa, una generación que ama a Dios y una generación que reconoce a Dios. Y yo creo que como pueblo nosotros necesitamos pensar un poco que si este Dios que visita la tercera y la cuarta generación de los que lo aborrecen nos está visitando el día de hoy para ver cómo está viviendo nuestra generación. La causa de que una generación tras otra sea conocida más que por su amor a Dios, por su egoísmo,
o por su falta de identidad. Es que no están conectados con la intención original de Dios para su existencia. No están conectados con la ley de Dios en sus cimientos. No están conectados con la verdad. Una vez que Dios dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos, empezó a prepararlos cuando los sacó de Egipto y les dijo: este es mi pueblo, estas son mis leyes. Los empezó a preparar no solamente para entrar en la tierra prometida, sino para conquistar y poseer la tierra. Porque ya era una tierra donde habitaban pueblos paganos, ya era una tierra que estaba corrompida por la cultura. Pero Dios tenía un plan. ¿Y sabe a quién iba a usar? A esa generación. Me llama mucho la atención porque Números es un libro que no me atrae mucho para leer. Pero si ustedes leen el libro de Números, en el capítulo 1, Números nos habla sobre la estrategia que usó el pueblo de Dios para salir a la guerra. Ellos no eran guerreros, eran esclavos. Pero su mentalidad fue cambiada por el Señor, al punto en que se convirtieron en guerreros. Fíjese que una de las estrategias para poseer la tierra es que los integrantes que iban a la guerra, o las personas que iban a la guerra del pueblo de Dios, debían tener cierta edad. Porque se imagina ahí luchando al hermano ya con bastón. No, pues lo mandamos a morir. Tenía que tener cierta edad. Por eso para el Señor es tan importante la generación que está joven en este tiempo. Y también fíjese que tenía que tener cierta capacidad y fuerza. No iban a mandar al que estaba manquito, ¿verdad? O al que no veía bien. Es más, aquí en México el ejército, si a usted le detectan alguna deficiencia física, ya no entra al ejército. Y también se disponían para la ofensiva agrupados por familias. Y eso me llamó muchísimo la atención, porque si usted se da cuenta, el pueblo de Dios no perdió identidad como familia. Es más, cada pueblo, cada familia tenía su estandarte. La tribu de Judá tenía su estandarte. La tribu de Leví tenía su estandarte. Porque Dios les dio a conocer la estrategia. Y la estrategia es una estrategia generacional. La iglesia es una familia formada de familias. Y ninguna familia individual pierde su identidad porque está aquí. Todo lo contrario, levanta su identidad, pero todos apuntamos hacia que Dios sea glorificado, hasta obedecerle, a honrarlo. Unimos fuerzas para que Él sea exaltado. Cuando nosotros entendemos que la estrategia para vencer en cada generación no es una estrategia individual, que los principios establecidos y las leyes establecidas por Dios no son nada más para mi corazón y mi vida, sino para las familias, para las naciones. Estamos entendiendo la narrativa completa de la historia. Mateo capítulo 5, versículo 7. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino que he venido para cumplirla. Cuando Dios se presenta como un Dios celoso y nos da su ley, no es porque antes sí funcionaba y ahora no. Es porque siempre ha funcionado para todo pueblo y para toda nación.
Y nosotros tenemos que entender que Dios, que es celoso, establece su gobierno en cada generación. Es el deseo de Dios, por amor a las naciones, por amor a las familias y a los pueblos, que este gobierno sea establecido en cada generación. Leíamos Deuteronomio capítulo 5, versículos 6 al 10, cuando inició el sermón. Y ahí nos dice que Dios es celoso. Y el versículo número 10 dice que cuando nosotros somos obedientes, y dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tomemos unos minutos para conocer cuáles son las artimañas y las armas que el enemigo ha utilizado para que nuestras generaciones se aparten del gobierno de Dios y le den la espalda a Dios. Mira, hay dos armas que esclavizan tradicionalmente a la humanidad. La primera es las filosofías vacías y engañosas, basadas en tradiciones humanas. Fíjese que las filosofías centradas en Dios llevan a las personas a buen puerto. Pero las filosofías centradas en la creación, centradas en el humanismo, centradas en la adoración del hombre, centradas en las emociones. Todas estas filosofías son huecas, no tienen peso ni substancia, son engañosas y en pocas palabras son mentiras de Satanás. Satanás miente. ¿Y sabe dónde miente? Miente en las bases. Miente en las bases. ¿Y sabes cuál es su canal? La cultura. Estamos afectados por generaciones que no han sido enseñadas a vivir bajo el gobierno de Dios. Satanás proporciona ladrillos falsos para construir naciones débiles. Él y sus demonios, hermanos, no son fuerzas, son personalidades malignas que se materializan en las generaciones que rechazan ser gobernadas por Dios. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La segunda estrategia de Satanás son los principios básicos del mundo. ¿Cuáles son sus bases? Estas personalidades demoníacas impactan, hermanos, la economía, impactan la política, impactan a la sociedad de cada cultura a través de cada generación. Lo espiritual influye en lo físico a través de las culturas. ¿Se ha preguntado usted de dónde procede la corrupción? ¿De dónde viene ese odio a la vida? ¿De dónde procede ese odio a Dios de las personas? Ese rechazo. De la mente de las potestades celestiales, demoníacas. Pero no se queda ahí en las regiones celestes. Se materializa y se está manifestando a nosotros aquí, en nuestra cultura y en nuestro pueblo. En la esclavitud de las personas, en la corrupción del sistema político, en el sentido de superioridad entre razas, en la discriminación a las mujeres. Todas son mentiras que se alejan mucho del diseño y del plan de Dios.
que se alejan mucho de la ley de Dios y de la bendición que quiere para las generaciones. Pero ¿sabe qué? Los pueblos han preferido ser engañados por las huecas sutilezas de este mundo. Han preferido filosofar con sus emociones, con la naturaleza y con sus percepciones, que voltear a ver la ley perfecta de Dios para sus vidas. Estas potestades han establecido sus propias estructuras y sus propias reglas para alejar a cada generación, para alejarlas de Dios. ¿Cómo gobiernan las autoridades? Mire, las autoridades gobiernan aprobando leyes y estatutos. Cuando las autoridades dicen, esta ley y este estatuto lo aprobamos, están diciendo, lo vamos a obedecer. Nuestro gobierno federal promulga leyes. También el gobierno de los estados. También la iglesia tiene sus estatutos. Todo gobierno se dirige por medio de leyes. Dios gobierna por medio de leyes y estatutos. Pero necesitamos decidir si esas van a ser nuestras leyes. Satanás crea leyes y ordenanzas falsas. Estas leyes y ordenanzas falsas apartan a las personas del gobierno de Dios. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Si usted viene aquí y testifica, yo no creo en la gravedad, y se sube al segundo piso y sigue caminando y se acaba el piso, usted va a chocar con la ley de la gravedad y va a caer, y depende qué tan alto se haya subido, se va a descalabrar o se puede hasta morir. Pero usted no cree en la ley de la gravedad, pero la ley de la gravedad se va a efectuar en usted. El universo se rige por la ley moral de Dios. Por ejemplo, una ley inmutable de Dios: no cometerás adulterio. Y el hombre o la mujer que adultera choca contra la ley moral de Dios. Y cuando el hombre choca contra la ley moral de Dios, se destruye a sí mismo. Destruye a su esposa, destruye a su hogar y destruye a sus hijos. Porque aunque usted no crea en esta ley se ejerce porque es la ley de Dios inmutable. Y no importa que la nación no crea en la ley de Dios, está chocando con la ley de Dios, y en vez de tener bendición y prosperidad, se va a destruir, porque la ley de Dios es inmutable, no cambia, porque es la esencia de lo que Dios es, manifestado a los hombres para que los hombres vivan bien y en paz. ¿Aún las instituciones cristianas pueden reflejar mentira de Satanás? Sí. ¿Por qué si ya conocemos a Cristo? Porque todos, incluso nuestra iglesia, ha nacido en el seno de una cultura. Si la iglesia no enseña la cultura le va a enseñar a la iglesia. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la cultura en Oaxaca? Piense un poco qué de la cultura nos está enseñando y se ha infiltrado a la iglesia, y hasta qué punto nosotros como iglesia le estamos enseñando a la cultura oaxaqueña. Quiero ponerles una ilustración. Les voy a pedir a algunos hermanos que me ayuden y vamos a poner aquí unos ladrillos. Y usted vaya pensando en cómo estos ladrillos pueden simbolizar lo que estoy diciendo en este momento. Todos nosotros, hermanos, tenemos principios. Para todos se necesita principios. Para aprender a leer, tiene que aprender las letras. Para aprender a sumar y a restar, tiene que aprender los números. Todo necesita principios. Y esta es una base.
Y esta base es sólida, gracias, porque pueden ser los principios de Dios. Y sobre esa base se puede construir la familia, se puede construir la cultura cristiana, se pueden construir naciones. Se puede construir una nación sobre una base sólida. Pero solo si la base está sólida. ¿Qué pasaría? Lleva la bandera a su lugar, por favor. ¿Qué pasaría? Porque Satanás es el padre de la mentira. Y dice, ¿por qué no quitas un ladrillo? Esta está bonita. Eso es donde guardan los aparatos de la cámara. Ay, no está llena, pero está bonita. ¿A poco no está bonita? ¿Alguien la quisiera de regalo? Está bonita. No es mía, ya la ando regalando. Pero está bonita. Este globo. Niños, ¿quién quiere uno de estos? Está bonito. Es tosco ese ladrillo cuadrado. ¿Por qué no lo sustituimos? Luces, fiesta, seco, gris. ¿Y si lo cambiamos? Ayúdenme algunos varones a llevarse los ladrillos que estamos sacando. Sé que dicen que plástico no, pero esto está fenomenal. Nos sirve para guardar algunas cosas. Y casi tiene la forma. Está bonito. ¿Cuántas de las mujeres aman los toppers? Muy funcional, mejor que un ladrillo. ¿No quisieran mejor esto que un ladrillo en su casa, verdad? Claro, mujeres, vamos a quitar otro ladrillo. No matarás, lo quitamos. Vamos a poner este que amamos todas las mujeres. Bueno, le dejamos ese porque… ¿Cuántos de ustedes construirían una nación, una familia, un pueblo con esos cimientos? Gracias. Principios del reino en sus cimientos. Las culturas, las familias han decidido hacerle caso a otras cosas que a los principios del reino en sus cimientos. Satanás es mentiroso. Miente en el plano de la cultura cada generación. Cuando creemos sus mentiras, quedamos esclavizados, quedamos temblando, quedamos débiles. Cuando volteamos a ver la condición de Oaxaca, mis amados hermanos, la condición de la nación mexicana, la pobreza, las necesidades sociales, las carencias en nuestro estado. Esta condición no se debe a falta de recursos. Son mentiras. Mentiras que se han establecido en las bases de las naciones. Un Dios celoso va a bendecir a la generación obediente. Quiero que abran su Biblia en Mateo capítulo 25. Porque cuando el Señor venga a dar su recompensa a los pueblos y a las naciones, estas van a ser las respuestas que vamos a obtener. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, en Mateo 25, 31 al 37, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones,
y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mis padres, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Cuántas cosas tan tremendas. Pero fíjese que me llamó mucho la atención y por eso les digo que nos perdemos la narrativa completa cuando nada más andamos buscando lo que nosotros queremos buscar en las Escrituras. Y entonces los justos respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando la nación, cuando la familia, cuando los pueblos ponen la ley de Dios como base en su cultura, como las leyes que los rigen para gobernar y para dirigir a una nación, entonces, hermanos, se le puede dar de comer al necesitado. Entonces se ve por el pobre. Entonces el que está en la cárcel recibe atención digna. Entonces se atiende bien a los enfermos. Cuando la nación tiene las bases de Dios, cuando la nación es justa, cuando es santa para Dios. Pero dice más adelante: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le respondió: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿De qué se trata la narrativa bíblica? No se trata de que individualmente fulano, el hijo de perengano, la hermanita sutana, los que oran. No, se trata de que juntos como nación respondamos a las necesidades, que nos subemos, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Se trata de construir una nación, familias sólidas, sobre cimientos, sobre la ley de Dios. Dios puso en nosotros, amados hermanos, en nuestra esencia, en nuestra identidad como seres humanos, nos ha hecho a imagen y semejanza suya, puso el ADN de la vida en nuestro ser, para que glorifiquemos su nombre. Por eso los hombres ansían darle gloria a algo. Dios nos puso para hacer bendición de generación en generación. Por eso los niños en los vientres maternos son la semilla de la siguiente generación que necesita ser instruida para la gloria de Dios. Cada creyente debe ver en sus hijos la principal contribución a la gran comisión, a que se perpetúe las enseñanzas de la palabra, de los cimientos, de los principios. Mire, ya tenemos bastante con que la cultura se esté infiltrando a la iglesia, al punto que los jóvenes de hoy en día piensan que si tienen una novia que no ama y no conoce a Dios, no pasa nada.
que las chicas piensan, ¿cuándo va a llegar un hombre que las ame, que les regale flores, que las haga sentir bien, aunque sea de allá afuera, porque aquí adentro no encuentran? ¿Y de dónde salieron esos pensamientos? De las raíces de la cultura en nuestra sociedad. ¿De dónde salen los pensamientos donde las madres pueden desechar a los hijos? De las raíces de la cultura que está en nuestra sociedad. La mayor esperanza para esta sociedad en la batalla contra las ideologías humanistas que impregnan nuestra cultura y corrompen nuestras generaciones en la iglesia es impulsar una generación que vive para agradar a Dios. ¿Sabe cómo se logra? Yo le agradezco al Señor por los ministerios de alabanza que tienen a sus hijos con sus guitarras ahí tocando. Se trata de que nuestros hijos lo hagan con nosotros. Le agradezco al Señor cuando veo a las familias que vienen a trapear y a barrer y se traen a sus hijos. Cuando están sirviendo en la cocina y llevan a sus hijos a servir. Cuando se van a la marcha y llevan a sus hijos pequeños, porque le quiero enseñar a mi hija, quiero pasar tiempo de calidad con ellos. ¿Y sabe cómo se pasa? Sirviendo al Señor. ¿Sabe cómo se aprende? Sirviendo al Señor. ¿Sabe cómo se forma una nación? Enseñándoles día con día cómo se trabaja para glorificar el nombre de Dios. No se trata de acciones aisladas o del papá o de la mamá o del hijo que viene. Se trata de levantarnos como familia sin perder nuestra identidad y sumarnos a la familia de la iglesia y buscar la misma dirección y apuntar hacia los mismos principios establecidos por Dios en su palabra. En particular las mujeres que han decidido no hacer caso a la propaganda feminista del yo, hacen más por las próximas generaciones que todos los neuropsicólogos juntos. Hay esperanza para detener la decadencia en nuestra nación. Esta radica en familias unidas, comprometidas con la visión de Dios, para amar, para establecer, para bendecir, cimentadas en la ley de Dios. Hermanos, Dios va a visitar nuestra generación. ¿Y cómo nos va a ver? ¿Cómo nos va a ver como generación? Cada vez hay más iglesias en el mundo. Cada vez más gente se convierte. Pero como iglesia no estamos impactando la base de la sociedad. Y necesitamos pensar seriamente cómo unirnos y sumar fuerzas para hacer impacto en nuestra cultura. ¿Cómo puedo transmitir a los miembros de mi familia el mensaje de un Dios celoso que visita a cada generación? ¿Cómo? Lleve a su familia a ver las bases de Dios para ellos. Construya sobre bases sólidas, no sobre presupuestos. No busque solo lo que quiere encontrar en Dios. Entienda la narrativa completa y el plan perfecto para su vida, para su familia y para nuestra nación. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. Si está con sus hijos, qué bueno. Porque en esta hora queremos orar por la familia. Somos una iglesia de familias. Somos una iglesia de familias. A lo mejor usted está pensando, hermana, mi hijo no está aquí y no está poniendo a Dios como ley en su vida. Ore. Y le voy a decir algo, no porque la oración pueda realmente hacer un cambio, pero sí Dios puede transformar el corazón de sus hijos. A lo mejor su esposo no está aquí. Y usted diga, hermana, ese hombre, ore.
nosotras no podemos hacer mucho. Levante la mano, ¿cuántas mujeres realmente sus esposos las escuchan? Pero ¿sabe quién puede hacer mucho? Dios. Dios puede transformar el corazón. Esposos, no te quedes callado. Ora. Dios transforma vidas y corazones. Y Dios tiene un plan para bendecir a esta generación. Ore por sus hijos, es la generación que Dios quiere bendecir.